bacano. No, lo que vimos de perturbaciones es duro, pero vamos a ver una cosa muy bacancita ahora en el curso de astrodinámica. Bueno, Juancho, entonces, Listo. Entonces, a ver, que esto si lo, funcione ya. si lo lanzaste. Ujú. Curiosear lo que vamos a hacer por acá. Como decía Juancho, esta es una idea que surge de una experiencia exitosa y de mucho tiempo, que es el Club de Revistas en Astrobiología, que lo constituimos cuando empezó el programa de pregrado de astronomía. Entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos y vamos a coger a los astrónomos y a las astrónomas que estaban en el pregrado a que lean literatura científica. Esa es la primera cosa. La primera cosa es que la academia normalmente está lejos de la ciencia. Es increíble. Mientras uno está en el pregrado, no, está muy lejos de cómo se hace la ciencia. Y la razón es porque existe esta idea extraña en la academia de que usted no puede leer papers hasta que no es un experto. Pero para volverse un experto usted tiene que leer papers. Es cierto. Entonces, nuestra filosofía con Ameba, les cuento muy rápidamente, era esa. Era que cualquiera, sin importar el nivel académico, pudiera aproximarse a la literatura científica. Bueno, por eso llamo un club de revistas. El club de revistas de Ameba ya lleva 10 años, o sea, y empezamos con las mismas preguntas. Empezamos hoy no pudieron venir todos porque no podían en este horario, pero bueno, como decía Juancho, ¿qué se puede hacer si a veces el horario no nos da para todos? ¿Y será que esto dura? Entonces yo acostumbro a decir cuando arrancamos un grupo así que esta es la última reunión del grupo, para que no nos hagamos esperanzas, esta es la última reunión del grupo,
pero es una manera pues como de decir que ni nos aferremos, digamos, a la idea de que esto puede prosperar, ni nos aferremos tampoco a la idea de que se va a acabar ya, ¿cierto? Que sea una cosa, digamos, sin muchas expectativas. Bueno, la filosofía es sencilla, la filosofía es eso, encontrarnos a una hora. Al principio, con comentar de pronto algunas noticias que estén en el aire, la primera media hora de la reunión, a noticias en el aire, ahora la estamos dedicando es como a conversar de estas generalidades. Y después, entonces, entrar ya en materia con un paper. La idea es que el paper se anuncia con anticipación, se deja el PDF del paper con anticipación para el que pueda y quiera leerlo antes de la reunión. Con Ameba nos ha funcionado con algunas personas son juiciosas y leen el paper con anticipación, y otras no, otras quieren llegar a ver qué era lo que dicen ahí. Lo chévere es que si usted lee el paper, pues aprovecha la experiencia de estar en un club de revistas y es la experiencia de que usted mismo se está involucrando en la lectura del paper. También nos interesa que ahora, pues, en la programación que tenemos, que a propósito hay una agenda que les vamos a compartir, que es la agenda, pues, como de la presentación de los papers, pues obviamente ya estamos comenzando con 2 papers. Uno, el paper que vamos a ver hoy, el próximo paper lo va a presentar Juan, que va a ser sobre el efecto en observaciones astronómicas de las de la constelación, de las constelaciones en general. Es un paper de este año. Y esa es un poco también la idea. La idea es, bueno, esto es un paper, este es un club de revistas en sostenibilidad espacial, como decía Juancho. Entonces, ¿qué tipo de paper vamos a leer? La idea es leer papers relacionados con, no nos tenemos que restringir estrictamente al tema de Space Duty, que a propósito, esa fue también la motivación de esto, como lo decía Juancho al principio. Por eso es que el grupo se llama The Brisk. The Brisk viene del hecho de un proyecto que tenemos que es The Brisk, de el riesgo de impacto con Space Debris de vehículos que salen de la atmósfera. Bueno, ¿y por qué yo estoy aquí? Estoy aquí por, primero, como decía Juancho, por la experiencia que tengo con Ameba. Quiero propulsar, quiero como comenzar apalancando el grupo, mostrándoles un poco cómo ha sido la metodología que utilizamos en Ameba. Pero también porque por mi trabajo con temas de astrodinámica, especialmente aplicada a asteroides, y cuando llegó Juan de hacer su maestría en Southampton, yo dije, ahí hay una buena oportunidad para que interactuemos entre los pregrados de ingeniería aeroespacial y astronomía. Entonces, todas estas iniciativas que estamos sacando ahora, no sé si todos saben, tenemos un curso de astrodinámica al que invitamos a los estudiantes de ingeniería aeroespacial. Hemos tenido muchos problemas por temas administrativos, también por los prerequisitos académicos. No todos tenemos los mismos niveles. Pero miren, son maneras como de que nos conozcamos, que nos veamos las caras en astronomía y en ingeniería aeroespacial, y yo estoy seguro que podemos sacar algo muy chévere. Bueno. Otra cosa que yo quería decir antes de comenzar era, pucha, se me escapó en este momento, pero bueno, de pronto se me va a ocurrir en el camino. Entonces no le demos más larga a esto, vamos de una entonces a analizar entonces o a discutir el paper que teníamos para hoy, que yo escogí pues de una lista de papers que me mandó inicialmente Juancho. Yo escogí aquí un paper que fuera lo suficientemente general y también lo suficientemente sencillo para comenzar. Porque bueno, una de las características de la literatura científica es que pues es pesada. O sea, es un estilo literario muy pesado. Entonces, normalmente vamos a ver aquí papers muy jodidos, y no hay problema si uno se encuentra con papers muy jodidos y papers que son más sencillos. Ya me acordé de lo que les iba a decir ahorita. Hombre, a los que son aquí estudiantes de ingeniería aeroespacial, la invitación es a que vengan, así no presenten paper, vengan y echen una mirada a la literatura científica, échenle una mirada a esos papers, miren los journals. Por ejemplo, una cosa que nos ha pasado muy bacana en Ameba es que de tantos años de estar boleándole, machacando la literatura científica en astrobiología, primero, uno se entera de cuáles son los problemas de frontera. Entonces uno está pendiente de los problemas de frontera. Surgen tesis, surgen ideas para artículos. Ya en Ameba hemos ido a congresos, hemos llevado ponencias, ya hemos escrito artículos que salieron de discusiones de Ameba, ya hemos hecho tesis que salieron también de discusiones de Ameba. Entonces, muy bacano. Y lo otro es que, repito, este puede ser de los pocos espacios en los que usted está enfrentándose directamente con la literatura especializada. No como un ejercicio académico, no como escribiendo un paper usted, que se lo piden a uno ya casi en casi todos los cursos, sino como un ejercicio ya científico.
Bueno, muchachos. Aquí estoy solo yo en Zoom. Si alguien puede prender la cámara, le agradezco para yo no sentirme aquí como, No, gracias, no, profe Juancho, para listo, yo no no. sentirme aquí como Como hablando hablando solo. Yo sé solo. que Samuel está cocinando, entonces es difícil, pues, pero los que puedan prender la cámara les agradezco. Bien, entonces, esta más o menos lo que voy a presentar yo es como el modelo de cómo se puede presentar un paper aquí. Listo. La primera idea es cero presentaciones en PowerPoint. Bueno, mentiras que no, cero no, sino que no se preocupe por hacer una presentación en PowerPoint, porque si usted empieza a pensar, ay, marica, tengo el club de revista del viernes y tengo que hacer una presentación, dice Santi, no, yo que me voy a poner a huevona, no, que lo aplacen porque, y así nos pasaban a Meva. Entre más ligera sea el trabajo que usted tenga, o sea, que su trabajo sea leer el paper, eso es lo importante, entender el paper y hablar del paper. Entonces, normalmente a lo que nosotros hemos convergido en Ameba es a esto. Nosotros traemos el paper subrayado, ¿cierto? Un paper rayado. Y lo que vamos es, obviamente yo me lo leí completo 3 veces y lo que voy ahí es simplemente a resaltar las ideas más importantes. Bien. Segunda idea de la presentación de los papers es tratar de hacer una presentación, obviamente no lo estoy haciendo yo no lo estoy siendo breve, precisamente porque estamos comenzando, hacer una presentación breve del paper para que se abran más bien un espacio de discusión al final, porque el espacio de discusión puede ser muy bacán y nos ha funcionado muy bien en astrobiología. Claro que astrobiología tiene muchas esquinas especulativas. Entonces, claro, uno empieza a hablar, ayer en la última reunión, por ejemplo, hablamos de unas bacterias que viven en los sedimentos marinos de hace 100 millones de años. No, uno se imagina ya, pues puta, bacterias viviendo en Marte, y, no se imagina de todo. Entonces nos tiramos una hora de discusión. Aquí puede que no sea tan así, pero sí la idea es, no, hombre, no extenderse mucho en la presentación del paper y dejar siempre un espacio al final para la presentación. Bueno, hombre, saquemos la sustancia del paper. ¿Qué tiene este paper de fondo? ¿Cuál es la idea de fondo? Pues la idea de fondo de esta Francesca Letizia, que a propósito es una pasante, pues ella hizo el doctorado en la Universidad de Southampton, ¿cierto? Con el profesor de Juan Francisco, que es Hugh Lewis. O sea, este es un trabajo hecho en la Universidad de Southampton, que es la casa académica de Juancho. Y esta muchacha trabaja, pues según alcancé a ver por ahí, trabaja ya en la oficina, digamos, la oficina de Space Debris de la ESA, que a propósito es la potencia, ellos son los que llevan la frontera en el tema de Space Debris. De tal manera, y ha publicado ya unos 4 o 5 papers en estos últimos 5 años en este tema específico. Así que estamos hablando pues de una persona que es, bueno, es ella y Lewis están entre sus autoridades, entre las autoridades en el tema. Bueno, la idea de fondo de ellos es, hombre, ¿qué tal si creamos un índice que nos permita clasificar las misiones espaciales de acuerdo a el impacto que ellas puedan eventualmente tener en la producción de un ambiente, digamos, contaminado de basura espacial hacia el futuro? Y utilizan como analogía el índice que se utiliza para clasificar los electrodomésticos, especialmente lavadoras, neveras, calentadores a gas, que es una escala que ustedes la han visto. Yo creo que ustedes la han visto. En estos días iba a comprar un calentador a gas aquí para mi casa y efectivamente cada calentador tenía su escuela y les digo, yo escogí de acuerdo a esta escala. Porque yo dije, pues a ver, si me están vendiendo 2 calentadores y uno es de categoría B y el otro tiene el índice D, mejor que me compro el índice B. Entonces ellos dicen algo parecido. Ellos dicen, los autores proponen que si nosotros clasificáramos cada misión que se va a lanzar al espacio en una escala como esta, la escala podría ser usada por muchas de las personas involucradas en el diseño de la misión para decidir, ¿cierto? Si la misión es una misión que le aporta a la sostenibilidad espacial o no le aporta a la sostenibilidad espacial. Y eso, por ejemplo, podría ser de utilidad para las aseguradoras, para los gobiernos, para todo el ecosistema espacial, que digan, usted está lanzando una misión de categoría E, naranja, ya, ajá, y con el permiso de quién, y por qué razón, y usted sí tiene en cuenta lo que va a pasar. Bueno, entonces esa es la idea central, desarrollar ese índice. Muy bien. ¿Cuáles, digamos, esencialmente como las hipótesis, los puntos, el punto de partida de estos autores para desarrollar esta idea?
La primera es la analogía con índices parecidos que existen en la literatura, en particular con este índice, digamos, para clasificar los dispositivos electrónicos, que ellos insisten en que ha sido muy beneficioso para la industria precisamente de los appliances, de los appliances caseros, porque, bueno, permite tomar decisiones para el cliente, para los vendedores y para los que fabrican el dispositivo. Entonces ellos parten de presuponer que puede ser beneficioso para la industria en general. Y esto también es una de las cosas que nos movió con Juancho a crear este espacio. Yo sé, por ejemplo, que hay una línea dura en ingeniería aeroespacial que es desarrollo por desarrollo. O sea, si hay que lanzar 80.000 satélites, hay que lanzarlos. Que lo importante es desarrollarnos. Lo importante es poner todo lo que podamos poner en el espacio, ¿cierto? Bueno, además que hay negocio como único de puta y trabajo para ingenieros aeroespaciales. Entonces yo veo aquí los ingenieros aeroespaciales que están sentados en esta mesa y obviamente entre más satélites hayan y más desarrollo espacial, mejor, ¿cierto? Lo digo porque tengo un amigo que ustedes conocen muy bien, que es de línea dura, un amigo que no va a mencionar, que es de línea dura y que dice, me importa un culo, fue puta. Llenamos esta huevona, mentiras que no va a poner palabras en su boca. Y no es Juan, y no es Juan. Bueno, pero ¿qué sucede? Sucede que lo que motiva precisamente este club es que eso ya no puede ser así, muchachos, ya sonaron las campanas, ya están sonando las campanas. Podemos convertir el espacio en el basurero en el que convertimos los océanos o en el basurero en el que convertimos. ¿Y quiénes son los perjudicados con eso? Justamente la industria aeroespacial. Entonces, esta es una idea, pues, como les digo, que llega muy, muy a tiempo en el desarrollo espacial. Porque, por ejemplo, ahora está saliendo pues toda esta idea de las constelaciones que haría, por ejemplo. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que uno podría hacer ahora, y de aquí empiezan a surgir ya ideas de tesis. ¿Cómo es en el índice desarrollado por Leticia et al., cómo es la clasificación que le podríamos dar a los satélites de la constelación de Starlink? ¿Cómo son ellas en términos de cómo se podrían clasificar en términos de la sostenibilidad? Bien, otro punto de partida. Entonces, miren, el punto del paper. Ahora viene, ¿cuáles son los puntos de partida? ¿Cuáles son las hipótesis de las que ellos parten? Otro punto de partida súper interesante para ellos es la idea de que se está viendo claramente que una vez usted lanza una misión espacial, existe una probabilidad distinta de cero, y a veces no muy pequeña, de que la misión fracase y que le puedan ocurrir dos cosas. La primera es que colisione o con otro vehículo o colisione con un fragmento de basura espacial. Y la segunda es que explote. ¿Correcto? Esos dos fenómenos pueden ocurrir, explosiones y colisiones. ¿Qué pasa? Cuando se lanza una misión espacial, y ustedes saben más que yo de esto, que a propósito, yo escogí este paper porque es un tema que no sé. También para mostrarles que uno coge un tema del que no sabe y trata de entenderlo. Así es la ciencia. Juancho escogió para el próximo paper un tema del que tampoco sabe, ¿cierto? Entre comillas digo que no sabe, el tema de la astronomía. O sea, cómo afectan Entonces él se va a meter a estudiar esa huevonada a ver qué sale. Yo, por ejemplo, tengo muchas preguntas que no pude resolver con este paper. Ojalá, pues, lo que sí me encontré fue unos papers muy bacancitos para leer además. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Colisiones, ojo pues, colisiones y explosiones. Todos los que diseñan misiones dicen, no, mi misión no va a explotar, obviamente. Imagínese, usted diseña una misión y usted dice un satélite que va a explotar a huevo, nada. Sí, pero es que el satélite va montado en un vehículo de transporte, ¿cierto? Y el vehículo puede ser, digamos, sí, un cohete, con unos propulsores, etcétera. Y ya se ha visto que han ocurrido explosiones de esos vehículos porque llevan, digamos, pueden llevar combustible, porque pueden llevar partes que pueden desbaratarse, pero también se han visto explosiones en carga útil, o sea, no solamente en cohetes, también se han visto explosiones en carga útil. Y las colisiones, pues el ejemplo clásico es este ejemplo de la colisión que ocurrió por la fragmentación del Fengyun 1C, ¿cierto? De la colisión del Fengyun 1C con un satélite Cosmos, Iridio Cosmos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo fue eso, Juancho? En el 2009. Fue eso. El Fengyun fue cuando los chinos lanzaron su misil de energía cinética para destruir un satélite propio, como demostración. Imagínese. No, de puta. Que, pues sí, que no son ellos solamente, ¿cierto? O sea, todas las Sí. potencias espaciales lo han hecho.
Correcto. Y el Iridium Cosmos sí es la primera La colisión a colisión. gran escala entre dos satélites en órbita. Y eso pues fue, como dice, se voló mierda al zarzo, diría uno. Bolón. Claro. Entonces lo que han observado es, obviamente, en el registro de todos los de las poblaciones de objetos espaciales, pues claro, durante estos eventos se pega una disparada y la hijo de puta la cantidad de basura espacial. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué? Y nos quedamos con eso. Y entonces vamos haciendo un registro de la basura espacial y vamos haciéndole seguimiento y ya. Y así que, no, la idea es que esto se pueda prever. La idea es que esto pueda incluirse dentro del estudio de la misma misión. Que hasta donde yo tengo entendido, según lo que he aprendido de este paper solamente, que es muy difícil, pues no es una cosa que todavía sea de preocupación. No es que se calcule dentro del diseño de la misión, no es que se calcule el impacto que va a tener en el ambiente, la eventual explosión o la eventual colisión, digamos, que pueda producirse entre el vehículo. Entonces, por eso es tan importante la idea de desarrollar un índice como esto, porque eso ya incluiría en el análisis de la misión, incluiría la probabilidad de explosión o la probabilidad de colisión. Bueno, vamos al corazón. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos dicen, vea hombre, podemos definir el índice utilizando una relación súper sencilla. Esa relación es esta relación que hay aquí, inclusive yo me los imagino discutiendo por varias semanas cómo vamos a definir ese índice de manera que sea una métrica que sea sencilla, una métrica que podamos calcular, una métrica que pueda calcular el cliente, porque a propósito, para hacer estos cálculos se necesitan supercomputadores, vamos a ver ahorita, se necesita una buena infraestructura, científicos, pero cuando usted tiene una persona, pues no sé, SpaceX, bueno, SpaceX tiene sus científicos, pero usted tiene, digamos, alguien que va a construir un satélite, etcétera, debería tener a la mano esta fórmula para poder hacer el cálculo del impacto de su vehículo. Entonces, tiene 4 términos. Esos 4 términos tienen 2 probabilidades, que son las probabilidades de explosión, la probabilidad de colisión, y tiene 2 términos que son los términos más oscuros. Yo los vi un poquito, la verdad, no están muy bien definidos en el paper, ya van a ver por qué, que son los términos que llaman los efectos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted tiene que una explosión puede tener ciertos efectos en el ambiente espacial, pero no ocurre siempre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pesar, es una especie de promedio pesado del efecto con la probabilidad. Si la probabilidad de explosión y la probabilidad de colisión es 0, entonces esa misión es completamente benigna, pero ninguna probabilidad de 0. Si es una probabilidad muy bajita, pero los efectos de la explosión y de la colisión son muy altos, el índice se sube. Por ejemplo, ¿qué pasa? Las órbitas sol sincrónicas están muy ocupadas porque todo el mundo quiere volar de tal manera que pase siempre por el mismo punto cuando está de día, siempre pasa por la Tierra, y cuando pase por la Tierra en cierto punto está, digamos, el sol iluminando la parte que usted está observando. Bueno, muchas razones. Entonces, en esas órbitas, cuando usted lanza una misión en esas órbitas, va a tener un efecto muy grande, la explosión va a poder tener un efecto muy grande. Entonces, en ese caso, la pregunta es cuánto vale la probabilidad. Entonces, miren, estos 4 términos, entonces, entran y juegan entre ellos hasta producir entonces un solo número. Y ese número es el que definen aquí como el índice. Muy bien, pero la pregunta es, ¿y cómo puta se calcula estos términos? Y discúlpenme los que me están escuchando por primera vez, yo soy un poquito boquisucio, pero es un estilo de comunicación, no es que sea mala persona. Bueno, hay un antecedente de este paper y es un paper que publicó en 2018 los mismos autores, bueno, al menos Leticia y Hugh estaban ahí en el paper, en el que ya habían calculado los efectos de colisión, los efectos de una colisión. El cálculo de los efectos de una colisión o de una explosión se hace mediante esta expresión matemática que hay aquí, que combina las siguientes ideas. La idea es la siguiente. Imagínense que su vehículo colisiona con algo. Puede ser colisiona con un pedazo de basura o con otro objeto. Sale esparcido, pues, vuela mierda al zarzo, como lo vimos pues con la colisión Iridium Cosmos, ¿correcto? Muy bien. A continuación, ¿dónde van a parar estos pedazos de objetos? Entonces resulta que esos pedazos de objetos pueden afectar vehículos que ya están en el espacio. Y eso es lo que representan estos puntos que hay acá. Estos puntos que hay acá son la inclinación y el semieje mayor de vehículos que ya están en el espacio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace esta fórmula? Esta fórmula calcula la probabilidad de que esos vehículos impacten alguno de los fragmentos que se produjeron en la colisión, ¿correcto?
esa probabilidad está multiplicada por un factor de peso. Y este factor de peso básicamente va a cambiar dependiendo del tamaño o el área del vehículo colisionado. Porque a propósito, entonces miren, usted tiene en distintas inclinaciones y distintos semiejes mayores, pues puede tener distintos vehículos y claro, dependiendo del tamaño del vehículo, usted puede tener un efecto más grande o un efecto más pequeño. ¿Dónde viene la parte, digamos, que es oscura? Esta sumatoria se hace sobre ¿cuántos cuerpos? Sobre todos los satélites que hay en todas las órbitas, se hace sobre 20 satélites, se hace sobre 10 satélites, nunca se define. Ellos dicen que el cálculo se hace sobre algunos de los vehículos más importantes que hay en la zona de efecto, que hay en la zona donde se produce algún efecto, donde produce algún efecto los desechos producidos por su misión. Pero nunca dicen cuáles, nunca dicen cuántos. Entonces, por ahí yo como físico veo este índice como definido parcialmente y nunca entendí pues muy bien cómo se definía ese NT. Entonces, al final, con ese sub-C calculado para distintos vehículos en órbita, usted hace este mapa. En este mapa calcula entonces los efectos definidos con la fórmula que hay abajo. Y miren, hace una grilla de inclinaciones y semiejes mayores. Entonces, a continuación, usted puede evaluar sobre esa grilla, ¿cierto?, los efectos que tiene la nave sobre los vehículos. Entonces, miren que aquí aparece otra cosa. Entonces, a ver, ¿cómo se calculó la puta grilla? ¿Cierto? ¿Cómo se calculó la grilla? Entonces, yo estoy diciendo, se calculó con vehículos que ya estaban en el espacio. Pero resulta que después ellos están volviendo a meter otros vehículos en la grilla. Entonces ya me enredó. Entonces me devuelvo. Me devuelvo. Y al devolverme, entonces pienso, no, la grilla no la calcularon con vehículo en el espacio. La grilla la calcularon así. El vehículo va saliendo. Y en el proceso de salida, en distintos semiejes mayores y distintas inclinaciones, tiene una probabilidad de colisión con los objetos que ya existen en el espacio que determina la intensidad del cuadrito que hay aquí. O sea que el color del cuadrito que hay ahí nos habla de la probabilidad de colisión de su vehículo con el ambiente espacial, con los objetos en el espacio. Una vez usted ha calculado la probabilidad de colisión de su vehículo con los objetos en el espacio a distintas alturas, a distintas inclinaciones, para calcular su índice, usted utiliza varios vehículos espaciales, varias naves que ya están en órbita, les calcula LC, ¿cierto? Y les multiplica por la probabilidad, digamos, de colisión, y eso le va a dar a usted el índice. Por los dos lados no se entiende muy bien. Sí, si usted no entendió, sí. yo que estoy tratando de explicarlo con mis mejores habilidades didácticas, tampoco lo entiendo muy bien. Pero por ahí va la cosa. Vamos a ver si se entiende. Pancho, ¿quieres agregar? No, eso sí, yo estoy de acuerdo con vos, o sea, es un poquito enredado ahí. Es un poquito enredado. Yo creo que el balance, pues solamente como anotación, yo creo que lo que ellos están tratando de hacer es crear, que a mí me parece muy válido en el paper, es como tratar de que, bueno, el tema, por ejemplo, de la energía en los electrodomésticos es algo que todo el mundo puede entender. Entonces están tratando como de llevar a la simplificación de ciertas cosas como para que este tema no se vuelva de expertos, sino que se vuelva como más asequible. Pero sí, pues hay cosas que uno tiene que, ahí se empieza uno como a analizar un poquito y yo tampoco pues como que entendí perfectamente o ese componente de peso. Yo me imagino intuitivamente que ese componente de peso puede ser, por ejemplo, que no es lo mismo que una colisión ocurra, que ese efecto de colisión sea el mismo si estás en una órbita baja que si estás en una órbita geoestacionaria. O sea, el efecto es diferente, porque la densidad espacial de objetos ahí es distinta. Pues, y en el ejemplo que hay ahí, en esa órbita que estabas hablando, que es heliosincrónica, pues, exacto. Todo el mundo quiere estar ahí. O sea, y las potencias emergentes o los países emergentes que están entrando al espacio, lo primero que quieren hacer es mirar su país desde esas órbitas. Entonces, correcto. pues es como también lo que yo veo ahí, que es esa mezcla entre
como quien dice, esto se volvió un tema de capítulos de pronto el paper. O sea, es decir, mírate este otro paper que aquí vamos a definir otra cosa. Tal Y otro vez, eso, paper y tal vez otra es eso. paper. Este es un Ujú. paper de conferencia. Entonces también ellos pueden haber escrito el paper un poco a la carrera. Claro. Vamos a volver a hacer un tercer pasón, porque ojo, repito, yo quiero insistir en una cosa. Está la gente que es la autoridad mundial en este tema. O sea, puede que este índice prospere y el día de mañana lo estemos enseñando en la universidad. Entonces, nosotros estamos leyendo los primeros papers de un índice que se va a definir en el futuro. Entonces, entendámoslo muy bien. Miren una cosa interesante sobre la estructura de este mapa. Primero, estas regiones que ustedes ven aquí de concentración y la altura indica un solo vehículo que fue enviado a una inclinación de más o menos 90 grados, sol sincrónico, ¿cierto? A una inclinación de 90 grados, a una altura de unos 850 kilómetros, órbita baja, ¿cierto? Entonces, a mí me da la idea de que cada uno de estos puntos de color indican un pedazo del objeto. Entonces, claro, el objeto colisionó en el espacio y se desperdigó, fue puta. Se desperdigó en 1000 pedazos, volaron 1000 pedazos, y cada uno de esos 1000 pedazos puede impactar uno de los satélites que está estacionado en una de esas órbitas, porque claro, usted toma un satélite, por ejemplo, un determinado satélite que usted esté utilizando para observación de la Tierra y está ubicado a 900 kilómetros de altura en una inclinación aquí, por ejemplo, de 60 grados. Entonces usted evalúa la probabilidad de colisión que tiene ese vehículo ya establecido con el pedazo de su satélite, TUN, y eso le da entonces esta probabilidad, este numerito que da acá. Y así coge para cada una de las alturas y para cada una de las inclinaciones todos los vehículos que ya están ahí y que están operativos, que son alrededor de cuántos van, unos 1000. ¿Cuánto es el total Eh, de satélites operativos? Eso pues era por ahí una en Sí. esa No, 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 en franja. todos. En total Ah, no. hay 23.000, en total hay O sea, 23.000 objetos rastreados. hay 23.000 rastreados hasta un tamaño mínimo por ahí de Eso, unos 5 a 10 centímetros, como correcto. de diámetro si los volviéramos esféricos. Sí. En esa órbita de esos semiejes y esas inclinaciones, pues podemos estar hablando de unos, no sé, 1500 más o Exacto. menos. Ahí, pues Correcto. en esa franja, ¿cierto? Eso, porque estamos aquí trabajando eso, en la franja de 700 a 1000 kilómetros. Entonces usted, con este mapa, usted va calculando las probabilidades de colisión E sub C, pero entonces esto te da un mapa, ojo, un valor de E sub C para muchos puntos. ¿Cuál es el E sub C que yo utilizo aquí? Ahí es donde yo digo, ¿qué subset es el que este hijo va a utilizar? O lo que estos hijueputas están definiendo. ¿Cómo van a definir? De todos los subset que hay, ¿cuáles van a definir? Por eso es que yo digo, ellos toman estos puntos blancos que hay aquí como otros vehículos importantes y los ponen. Bueno, no quiero estancarme en este punto porque hoy quiero pasar a otros aspectos muy interesantes de la física de las colisiones, que son cosas muy chéveres. Eh, Ellos ya habían estudiado el tema de las colisiones. Ahora dicen, vamos a hablar de las explosiones. Las explosiones, y ellos dicen, las explosiones también son importantes, especialmente en vehículos en transporte. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre una explosión? Normalmente cuando ocurre una explosión, los objetos se fragmentan. Se fragmentan. Hay una distribución ya conocida, que ha sido, digamos, modelada. Incluso tenemos que leer este paper, el paper del modelo de fragmentación de NASA, que es un paper de los años 2000, donde tienen ya modelado en cuántos pedazos y de qué tamaño son los pedazos en los que se fragmenta un objeto cuando explota, no cuando colisiona, sino cuando explota. Una característica de las fragmentaciones en el espacio por explosiones es que los fragmentos son normalmente más grandes que los fragmentos que se producen por colisión, ¿cierto? En las explosiones entonces surgen fragmentos que en los modelos pueden llegar a ser tan grandes como de 160 kilogramos, dependiendo pues de la masa obviamente del vehículo, un vehículo de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, el fragmento más grande puede llegar a ser 160 kilogramos y esta que hay aquí se llama la distribución cumulativa de tamaños, es decir, cuántos objetos más grandes que LC se producen. Entonces miren que la distribución cumulativa desciende como una potencia LC, eso significa que obviamente un objeto de 80 kilogramos, más grandes que 80 kilogramos, deben haber poquitos. En cambio, objetos de 10 kilogramos deben haber, digamos, muchos, deben haber realmente muchos. Entonces, esta es una idea muy bacana para los que algún día quieran modelar el tema de space debris.
Bien, entonces, de la misma manera, entonces usted llega, ellos para hacer este cálculo, cogen un objeto, lo fragmentan en el espacio, lo hacen explotar en el espacio, y una vez lo hacen explotar en el espacio, calculan el SUV. Atención que este mapa no es fácil de calcular, y ahí es donde ellos dicen, para calcular este mapa se necesitan supercomputadores, normalmente, se necesitan modelos de cómo una vez un objeto explota, cómo se distribuyen en el espacio los fragmentos, y eso necesita buena astrodinámica. Normalmente ellos tienen un paper ahí que yo también espero presentarles aquí en el grupo, que es un paper donde modelan la fragmentación con la ecuación de continuidad, que es una ecuación que se utiliza en la física de los medios continuos. Es muy bacano porque modelan el fenómeno como un fenómeno continuo, y eso puede ser mucho mejor. Bueno, entonces, normalmente estos mapas pueden ser mapas que salen de un trabajo muy sofisticado. Y una vez usted tiene el mapa, y esto es lo que ellos dicen, una vez usted calcula el mapa, entonces con el mapa usted puede entonces ya evaluar el índice para su vehículo. Ahora bien, miren que aquí surge otra pregunta. Ellos dicen que estos mapas los generan entonces ellos allá, por ejemplo, en Southampton, o los generamos aquí en la Antioquia. Yo lo que quiero es que, dicen por ahí, hay un teorema que dice por ahí que después de 10 años usted se vuelve experto en lo que quiera. Es decir, es un teorema de la psicología. Si usted empieza ya a jugar ajedrez, pero de todos los días, y usted se pone la meta, en 10 años usted se convierte en un experto, posiblemente en alguien que hace competición. Yo comprobé esa teoría con el tema, le comentaba a Juancho, de los exoplanetas. Hace 10 años, en 2009, empezó el pregrado de astronomía, nos visitó una gran exoplanetóloga colombiana en la Antioquia, y le dije, yo quiero que en 10 años la de Antioquia sea reconocida por esa área. Y entonces ella me miraba como con risita. Usted que es huevón, o sea, esos exoplanetas, eso es para gente que tiene datos, etcétera. Bueno, pues resulta que yo no les puedo decir que la Antioquia sea un foco un faro de exoplanetología, pero somos reconocidos. Yo quiero, y eso se lo he dicho a Juancho mucho, que nosotros seamos aquí en la Antioquia un grupo, que creemos un grupo fuerte en este tema. Y este puede ser un tema importante, el cálculo de estos mapas. Claro, lo puede hacer Southampton, nos llevan ventaja, no importa, aquí lo que tenemos es gente muy inteligente. Entonces ellos dicen, vea, yo le puedo calcular este mapa, y a partir de este mapa, un cliente puede hacer interpolaciones para obtener el índice de su nave espacial. Entonces ahí me surgió la pregunta, pero entonces, a ver, ¿cómo así? Este mapa no lo habíamos ya hecho, era con la misión. Este mapa no era hecho ya con la misión que íbamos a hacer. O este mapa entonces se hizo con qué. Yo supongo que este mapa se hizo produciendo una explosión a una cierta altura y con una cierta inclinación. Entonces tampoco les entendí ahí por qué iba a ser tan fácil calcular el índice a partir de estos mapas. Muy bien. Entonces, lo mismo sucede con las explosiones. Las explosiones entonces también se calculan utilizando una fórmula parecida a la de las colisiones. Usted toma un conjunto de vehículos representativos de cada franja de semieje mayor y de inclinación, y con eso calcula estos SUVs. Ahí es donde viene, pues, digamos, la dificultad del cálculo. Y quería aquí comentarles una cosa interesante. Bueno, ellos hacen simulaciones aquí de la evolución de los restos producidos por una colisión y por una explosión, que me parecen muy interesantes. Y lo que ellos muestran básicamente, aquí se ve, entonces miren, aquí está la altura de los restos producidos en una colisión, y aquí está la altura de los restos producidos en una explosión. Y lo que se ve es que miren cómo se va atenuando mucho más rápidamente. En 20 años ya se han atenuado bastante los restos producidos por la explosión, que no es lo que sucede en el caso de una colisión. Entonces aquí es como para tomar nota. Ojo, es peor que hayan colisiones a que hayan explosiones. Y ahí se me ocurría, Juancho, y a todos, como una estrategia. Se llama la estrategia del suicida, ¿cierto? La estrategia del suicida, y es que todos los vehículos espaciales a partir de ahora lleven un instrumento de autodestrucción. De tal manera, eso es una buena idea. Sí, que ante la amenaza de una colisión prefieran explotar. Es más, que se diseñe la estructura del satélite y del vehículo para que el número de fragmentos en el que se divida sea el mínimo con la máxima masa,
porque eso va a garantizar un decaimiento mucho más rápido de sus órbitas. Sí. A más masa y más sección transversal, más fricción con la atmósfera y más rápido cae. Sí, ahí hay un tema que es de, pues que hay estas directrices que la ONU a través del IADC, que es como esa entidad o ese comité donde las agencias espaciales se reúnen y dicen, vamos a hacer como unas pautas para que la gente se comporte bien en el espacio. Eh, y hay un término en el paper que dice pasivo. ¿Cómo se traduciría eso en español? Como passivation, o sea, como Ah, sí, volver una sí, sí. nave Yo diría una completamente mitigación pasiva. Eso. Ah, ya, sí. Es decir, que todo lo que genere energía de la nave, vos tenés que tratar de alguna manera cuando estés terminando la misión de evitar que quede ahí. Ahora, esto que estamos hablando es un evento impredecible que explote algo por X o Y circunstancia durante. Pero eso Correcto. de tener una pastilla de, así como estilo espía soviético que se la tragan, Cero eso cero no sería, siete. sería una buena idea. Vea, ahí ya salió una idea. Una de las características de Ameba y de los clubes de revista es que han sido fuente de tesis por montones. Tomemos nota de esa idea. Es una idea que puede plantearse por ahí en algún congreso, puede desarrollarse un poquito, es decir, colisión versus explosión y plantear como una posible mitigación del problema de la basura espacial, la posibilidad de que se... Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que las velocidades en estas situaciones son tan altas que es posible que a veces, pues que no se puedan evitar todas las colisiones. Entonces, obviamente las colisiones no ocurren y son fortuitas. ¡Pum! Ocurrió. Pero, por ejemplo, en el choque iridio-cosmos, yo no sé si fue predicha la colisión, pero me imaginaría que es posible predecirla con objetos tan grandes que están bien rastreados con radar, que tenemos los elementos orbitales. Se pudo haber anticipado la colisión y más bien haber destruido los dos objetos. Sí, es que esa es la gran discusión ahora, que, a ver, ese Iridium pues era un satélite activo que la constelación monitoreaba. Es que ellos inclusive antes de la colisión hicieron una maniobra para cambiarle un poquito de órbita al satélite, pues para ajustarlo. Pero resulta que ese satélite Cosmos era un satélite muerto Ah, de la Unión correcto. Soviética, o sea, eso no tenía, digamos, como una forma de trazabilidad. Y resulta que la Unión Soviética puso muchos satélites en órbita, muchos satélites espías. Nosotros, mira que si uno empieza como a leer un poquito ahí y dice Cosmos no sé qué, 22 no sé qué, otro es Cosmos porque hay Sí, muchos. correcto, Entonces eso correcto. es, Entonces no había, no, exacto, no había tanto control. mejor dicho, él antes de que le hicieran la maniobra propia de la constelación, que pues estarían haciendo algún ajuste, no estaba en la trayectoria de encontrarse con ese cosmos. Pero una vez que Entiendo. hicieron el cambio, ahí sí encontró Ahí quedó. Fue ahí pucha. quedó. Y eso es como, Y ahí es donde uno do- entonces debe presionar el botón de pánico, tan, y hace explotar el no, pues, satélite. total. Pero miren, habría que evaluar. Entonces, miren, el proyecto sería, evaluemos el costo-beneficio. A ver, es decir, no, costo-beneficio no, sino cómo los dos efectos se compensarían o no. Porque entonces la explosión produciría muchos fragmentos, ¿cierto? Y eso llenaría, pues, digamos, de debris la zona orbital, pero serían fragmentos más pequeños. Perdón, serían fragmentos más grandes que decaen. Entonces hay una relación ahí de, bueno, si se puede compensar esas dos cosas y producir un beneficio neto. Lo importante es producir un beneficio neto. Y eso se podría calcular. Ya lo veo. Alotemos esa idea, Juancho, porque de pronto podemos bajar o comencemos el Hugh, digámosle Hugh. Entonces esto no podría, ya, está peta. Ujú. Bueno, entonces miren, de esa manera se construye el índice, repito, con ciertas cosas oscuras en el índice que no están muy bien definidas. Hay que leer el paper anterior a ella donde ella define el E sub C. El E sub C. A continuación, la parte que acabo de mencionarles, entonces, es solamente el cálculo del E sub E y el E sub C. O sea, los efectos que tiene una colisión y una explosión. Ah, bueno, y miren una cosa también interesante. Miren la escala aquí del efecto de una explosión. 10 a la menos 3. Y miren la escala del efecto de una colisión. 10 a la menos 2. O sea que Ujú. los efectos de las explosiones son un orden de magnitud menores que los efectos de las colisiones. Entonces, otra vez, como por esa misma línea
de lo que estamos diciendo. Pero esto es solo el efecto. Eso es solo el efecto. Eso es suponiendo que su nave definitivamente colisiona o suponiendo que su nave definitivamente explota. Para definir el índice, usted ahora tiene que calcular es la probabilidad de que esos dos eventos ocurran. Entonces él empieza a hacer un análisis de la probabilidad y aquí me encontré una cosa muy bacana. A mí me encanta encontrarme con cosas que me son familiares como físico en otras áreas y bueno, me las encuentro en todas partes. ¿Por qué? Porque la física es justamente eso. La física trabaja como un nivel, nosotros somos los umpalumpas de la ciencia, ¿cierto? Desarrollamos como los modelos más elementales y toda la ciencia de ahí para arriba coge esas piezas de Stralandia y la asunta. Entonces, miren, resulta que la probabilidad de que un objeto, de que un vehículo colisione en el espacio, se puede calcular utilizando una fórmula súper sencilla que viene de la teoría cinética de los gases. O sea, estamos hablando de una fórmula que fue desarrollada en los 1800 por Boltzmann, por Ludwig Boltzmann. Es una fórmula sencilla. Vamos a analizar los factores. Los factores básicamente son, miren, este factor que hay aquí, Rho por delta B, pues nos dice más o menos cuál es el flujo de partículas que hay a la altura o en el lugar donde está el vehículo. Flujo, o sea, cuántas partículas pasan por unidad de área, por unidad de tiempo. Si usted multiplica eso por el área del vehículo, eso le va a dar a usted cuántas partículas por segundo pasan a través de su vehículo, ¿cierto? Y si usted lo multiplica por el tiempo que el vehículo está en la zona donde está esta densidad, eso le dice el número de partículas que colisionan con su vehículo. Ahora, esto es estadístico. Y ahí viene la expresión que hay aquí. Esta expresión que hay aquí básicamente le dice a usted estadísticamente que esto que hay aquí es la probabilidad, ojo, es la probabilidad de que no haya una colisión. La probabilidad de que no haya una colisión. Y es obvio que entre más partículas, ¿cierto? Más partículas hayan, menor será la probabilidad de que no haya colisión. O al revés. Entre más partículas hayan, o sea, entre más grande sea este exponente, más pequeña, ¿cierto? Perdón, entre más pequeñas, más grande será la probabilidad de que no haya, digamos, una colisión. Ya me enredé yo mismo. A ver, lo que más es que quiero rayar. Vengan, esperen, déjenme yo rayo. Es que a mí me gusta rayar. Yo tengo, ¿cómo es que es? Genes de profesor. A ver, vamos a hacer. Entonces, a ver, esta es de, a ver, déjenme, yo traigo aquí un rayoncito. Entonces, miren, esto que hay aquí nos va a dar, entonces, el número de partículas que colisionan contra usted. Y esta que hay aquí es la probabilidad de no colisión. La probabilidad de no colisión. ¿Sí o qué? No colisión. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad de no colisión va a aumentar. ¿Cuándo aumenta la probabilidad de no colisión? La probabilidad de no colisión aumenta cuando el número de partículas disminuye. ¿Cierto? Y tiene sentido. Si este número que hay aquí es 0, la probabilidad de no colisión es exponente a la menos 0, que es 1. Pues obvio, si no hay ninguna partícula, la probabilidad de que usted no colisione con nada es 1. Pero si hay 10.000 partículas, la probabilidad de no colisión es E a la menos 10.000. ¿Sí me entienden? E a la menos 10.000. La probabilidad de no colisión. ¿Eso qué quiere decir? Puta, obvio que va a haber colisión, porque la probabilidad de no colisión se aproximaría a 0. Entonces, muy bacano, porque miren que la probabilidad de colisión no se define con el número de partículas, sino que se define con E a la menos el número de partículas. Y eso responde a una pregunta que nos habíamos hecho en nuestros primeros intentos de hacer modelación de esto con Juancho, y es cómo calculamos esas probabilidades. Miren. Ahora, y entonces el 1. No, claro, es que una vez usted tiene la probabilidad de no colisión, la probabilidad de colisión es 1 menos la probabilidad de no colisión. Esto sí es un teorema clásico de la estadística. La probabilidad de colisión más la probabilidad de no colisión debe ser igual a 1. Entonces, esta fórmula viene de ahí. Entonces, una fórmula, a mí me parece súper elegante y súper bonita. Bueno, bien, pero veamos qué factores necesitamos para evaluar esta fórmula. ¿Qué factores se necesitan? Necesitamos la densidad, la velocidad. Esa delta V es las diferencias de velocidad entre su vehículo y la velocidad del flujo de basura.
el área de su vehículo conocida y el tiempo en el que su vehículo está ahí, pues eso también se puede conocer. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula la densidad? Para calcular la densidad se utiliza, esto no lo sabía Juancho, muy bacano, existe un modelo que se llama, Ah, una sí. herramienta que tiene la ESA que se llama MASTER, que Sí. significa Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. Sí, ellos tienen en esa, no sé si hace parte solo, yo creo que no es solo del Debris Office, es como un tema de protección planetaria que tiene la ESA y que le están metiendo eh, como el diente a mezclarle. Ese máster, yo creo que si uno abre una cuenta en la Agencia Espacial Europea, uno lo puede descargar, creo, Uy, marica, porque hay que descargarla, la necesitamos. creo. O si no, Muy pues bacana. Miren miramos que le da cómo. uno el máster. Usted le dice en el máster un punto en el espacio alrededor de la Tierra y él le dice a usted cuál es la densidad en ese punto de basura y cuáles son la distribución de velocidades de las partículas que hay en ese punto. ¿Qué nota? Entonces resulta que usted con esta densidad y con esa distribución de velocidades, por ejemplo, usted puede calcular la velocidad más probable en el punto. Aquí, por ejemplo, tomaron un ejemplo de un objeto a 814 kilómetros, una inclinación de 98 grados. La probabilidad, la velocidad más probable son como 17 kilómetros, perdón, 13 kilómetros por segundo. Entonces, con eso usted saca el delta B, con eso saca el ρ. Y lo mismo, y como les digo, el A sub C y el delta T lo calcula con astrodinámica, cuánto tiempo va a estar la partícula ahí de acuerdo a la órbita. Bueno, pero hay un problema, y es que hay partículas de todos los tamaños. Hay partículas de todos los tamaños. Entonces, aquí aprendí una cosa muy interesante, tampoco la sabía. Yo estoy, pues, como les digo, nuevo en estos temas y me parecen súper interesantes. Y es que se calcula que la energía necesaria para que haya una colisión catastrófica con un vehículo es una energía en la cual se descarguen hasta 40 kilojulios por gramo del vehículo. Correcto, 40 kilojulios por gramo, que es un número grandecito, porque es que si tenemos un vehículo de 1000, entonces tenemos 40 millones de julios y ya son 4 por 10 a las 7 julios, ya va siendo una energía grande. Entonces, ¿cómo hace uno este cálculo? Uno coge las partículas tal que para esta diferencia de velocidad, su energía cinética con la masa, ¿cierto? Sea del orden de sea más grande que esto. Y esas son las partículas que usted va a incluir en la densidad y en el delta B. En el modelo máster seguro le dice cuál es su umbral del tamaño de partículas. Entonces usted hace más o menos un cálculo. No, tómeme partículas que tengan tamaños mayores a, no sé, 10 centímetros, porque esos son los que van a ser riesgosos. Estoy aquí adivinando un número, tal vez es demasiado grande. Pero miren, este papercito tan sencillito ya me dio a mí como 4 ideas muy bacanas de cómo empezar a modelar esto. Porque repito, lo que yo quiero es que llegamos a ser una potencia, por lo menos un referente internacional en Space Debris, porque son cosas que se pueden hacer teóricamente. Claro, la ESA es la que hace el seguimiento, la que mantiene máster, pero todos los demás podemos estar trabajando en la parte teórica de las ideas, de cómo manejar esto. Entonces, con eso ellos calculan la probabilidad y esa probabilidad es la probabilidad que nos va a decir entonces qué probabilidad hay de que su vehículo colisione, porque acuerde que el índice es probabilidad de colisión por efecto de la colisión, ¿correcto? Hace un ejercicio muy interesante aquí en el paper y es que resulta que ellos calculan de acuerdo al efecto de la colisión, ellos ordenan, a ver, vamos a buscarlo aquí, ellos ordenan vehículos ya existentes, por ejemplo, estos dos Cosmos que tienen esta numeración, tienen también este otro Cosmos que hay aquí, tienen varios objetos en el espacio y para cada uno de esos objetos los ordenan de acuerdo al que en caso de colisionar produciría el mayor efecto. Y eso lo llaman el sub C. Entonces encuentran que hay uno que es el que produciría el mayor efecto en caso de colisionar. Pero cuando multiplican el efecto por la probabilidad, se encuentran que el orden no es el mismo. Y aquí empiezan ya diciendo cosas muy interesantes. Es que usted no debe mirar si un objeto es potencialmente muy contaminante. Hay que pesar su capacidad de contaminar multiplicado por la probabilidad de que contamine. Vamos a hacer una analogía ambiental, ¿cierto? Vamos a hacer una analogía ambiental entre dos barcos. Un barco lleno de basura indio, Bangladesh, chino, ¿cierto?
y un hijo de puta transportador gigante de petróleo. Es obvio que si el transportador gigante de petróleo se le abre un hijo de puta boquete en el casco, los efectos en el ambiente son terribles. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un transportador se le abra un boquete de eso? En cambio, un barquito pequeño bangladesino lleno de basura o lleno de desechos químicos podría un poco, muy pequeño efecto, pero la probabilidad de que le pase algo es mucho mayor, porque es un barco pecueca, porque no tiene buenos dueños, etcétera. Y eso sucede entonces con los satélites. Entonces aquí miren, muestran cómo el satélite que produce el mayor efecto, cuando se pesa con la probabilidad, realmente está en una región de baja probabilidad, debajo el I sub C. En cambio, un satélite que podría tener bajo efecto está en una región de alto valor de probabilidad, de alto valor de combinación I sub C, de P sub C por E sub C. Bien, y finalmente hacen el análisis entonces ya ahora de la probabilidad de que una cosa explote. Oiga, hágame el hijo de puta favor. ¿Usted cómo evalúa la probabilidad de que le explote su vehículo? Es una cosa muy berraca de evaluar porque uno dice, ¿qué dato utilizo? Es obvio que todas las agencias espaciales prometen 0 explosiones. Todos dicen, hay 0 explosiones. ¿Cómo se calcula la probabilidad para modelarla? Entonces ellos utilizan aquí una estrategia muy interesante. Y como dice Suso, interesante pero discutible. Y la estrategia que ellos utilizan, pero miren, es aleccionadora. Yo soy científico, yo he escrito papers. ¿Y qué necesita uno para ser científico y escribir papers, además de tener una carrera? Es aprender de las estrategias intelectuales y técnicas de otros científicos. Eso es lo que usted tiene que aprender es a ser científico viendo a otros hacer ciencia. Esto es lo que enseña este paper en esta parte. No se puede calcular la probabilidad de explosión de un objeto fácilmente, a no ser que usted tenga todos los elementos del diseño. Y claro, me imagino que el que diseña, por ejemplo, un motor de cohete, Solid Rocket Busters de los transbordadores espaciales. Ve que a propósito, pilas, pues vean, ya se vio, Juancho, la serie del Challenger Challenger, en sí, Netflix. sí, Uy, sí. qué nota, hermano. Bueno, tienen que vérsela, muchachos, Mario y todos, para que la vean si no la han visto. Bueno, entonces miren lo que ellos hacen. La estrategia que esta gente hace es, utilicemos la historia. Y resulta que es muy inteligente esta estrategia porque eso es lo que hacen las agencias de vehículos, las agencias de seguros. Para ustedes calcular qué probabilidad hay de que el carro de Juan Francisco tiene un Land Rover de modelo Ojalá, 53. ojalá tuviera. Ojalá. No. No, la moto, para que usted sepa cuál es. Entonces, ¿qué hacen las agencias de seguros? Cogen los Land Rovers, modelo 53, y miran cuántos se accidentaron en el pasado. Y con eso calcula la probabilidad de que se accidente el nuevo. Y no dice, pero es un huevón, ¿cómo así? Mm. Ah, es una posibilidad. Y pues resulta que por eso es que le cambian a uno la prima y el valor del seguro. Por ejemplo, yo acabo de salir de un Logan gris de modelo 2010 y me decía, no, señor, para el próximo año su vehículo, el seguro va a valer más. Y yo, pero, ¿cómo así, fue puta? Si nunca me ha pasado nada. No, es que al estudiar las historias de los Loganes, se puede producir estos accidentes. Por eso es que los seguros de los vehículos negros valen más que los de los vehículos blancos. Y eso también pasa. Los rojos más que los de los vehículos blancos, pero menos que los de los negros. Es por el historial. Entonces ellos cogen el historial de explosiones y aquí yo dije, ay, puta, es que han habido explosiones. Pues porque, repito, yo estoy de vehículos que tienen, que son solo el payload y el vehículo, digamos, el cohete, el transportador. Y hacen el historial de las explosiones a lo largo del tiempo y lo normalizan. Y aquí se entiende una cosa que yo no entendí al principio, y es, miren este hecho, el promedio de vehículos que explotaron en el espacio ha aumentado con el tiempo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿no se supone que la industria es más segura cada vez? Pues resulta que la razón por la que hay más explosiones en promedio con el tiempo es que hay menos explosiones en realidad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si yo lo entendí bien. Lo que sucede básicamente es que cada vez hay más vehículos. Cada vez hay más vehículos. El número de vehículos es mucho mayor pues, con el tiempo. Pero cada vez explotan menos.
cada vez hay menos vehículos que están en situación de... Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el valor con el que se normaliza esta figura, el valor con el que se normaliza, tiene en cuenta son los vehículos justamente que estuvieron envueltos en la explosión. Entonces, la disminución del número de vehículos más o menos está produciendo este aumento progresivo, pero es un aumento muy sutil. Es un aumento muy sutil. Otro dato muy interesante, esa parte de la estadística que ellos utilizan ahí es muy bonita, es muy de agencia de seguros, y yo diría, al que le guste ese tema, estúdiese bien esto. No está muy bien explicada, no está muy bien explicada. Yo estoy aquí haciendo las deducciones que logré sacar de ahí. Otro dato muy bacano que dan ellos es que es curioso, pero la probabilidad de que explote un vehículo hoy no ha cambiado mucho con respecto a los años 80. Es decir, a la hora de la verdad, esas probabilidades se han mantenido más o menos constantes con una leve tendencia a aumentar, según el modelo. Pero esta leve tendencia es una tendencia muy, muy leve. Miren los coeficientes. Ellos hacen un ajuste exponencial a las curvas que ven arriba, y los coeficientes son chiquiticos. Son muy chiquiticos. O sea, esto es casi plano, pero sí es muy significativo entenderlo para todos, el hecho de que los cohetes están explotando más o menos con la misma probabilidad hoy que en los años 80. Eso no está cambiando. Y ahí podría venir un tema de mitigación también muy bacano. Usted, por ejemplo, propone, vea, hombre, la basura espacial es inevitable. Eso es huevonada. Entonces, es como la estrategia de las bolsas. Usted no tiene que evitar que la gente bote las bolsas. La gente va a botar las bolsas, hasta que no cambiemos la cultura. Lo que usted tiene que hacer es que las bolsas no sean tan dañinas. Correcto. Que las bolsas no sean tan dañinas. Entonces, lo mismo podría usted pensar, entonces, lo que dijimos ahorita, la estrategia de hacer que los satélites se autodestruyan para evitar una colisión es eso, hacer unos satélites que se autodestruyan y no. Pero también aquí podría usted pensar en lo siguiente: para mejorar el problema de la sostenibilidad espacial, lo que hay que tratar es de hacer cohetes que nunca exploten. Es lo que yo veo aquí. Si usted hace que la probabilidad de explosión sea cero, entonces la basura espacial va a disminuir. Pero ¿cómo? Eso no sirve para nada porque la basura espacial ya existe. Es que ese es el punto. Es que no se trata de remover. Estamos hablando de una estrategia de remoción de la basura espacial o de evitación. ¿Cómo es que la decía? De evitación de la basura espacial. Una manera de evitar la basura espacial es disminuir el PSUE casi a cero. ¿Y eso cómo se hace? Yo no sé, muchachos, tengo los ingenieros. Hay que lograr que no explote nada. Por ejemplo, se habla mucho aquí, vi en este paper, no me he dado cuenta, que las baterías de los vehículos explotan. Imagínate, una explosión causada por una batería, qué vergüenza. No, a mí me daría mucha pena decir, ve, mi vehículo se perdió, ¿qué pasó? No, le explotó la batería, come mierda. Pero en la era de Tesla, en la era de las baterías espectaculares, cuando la última vez que yo escuché que le explotaba la batería a un celular, eso fue hace mucho tiempo. No, en estos días en Bogotá, ¿sí vieron el policía que le empezó a golpear? Cogieron a un pelado menor de edad que estaba filmando las manifestaciones. Le quitaron el celular y lo tiraron al piso y le empezaron a dar bolillazos al celular. Y les explotó el celular. Claro, que usted coge una batería de litio y la somete a presión y explota. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Mis queridos y apreciados ingenieros aeroespaciales, hay que hacer baterías que no exploten, pues puta, y con eso reducir en un factor importante la probabilidad de explosión. Jorge, ¿Qué hubo, aquí se puede meter la cuchara. Okay. Claro. Hombre, por supuesto. Yo ya estoy terminando, entonces te voy a proponer lo siguiente, porque la idea es presentar el paper. Claro, me tiré más tiempo del que proponía, pero la idea es que el resto, estos 20 minutos que quedan, bueno, 15 minutos después de que termine, los dediquemos a eso, a echar carreta. Entonces, déjame, yo miro a ver si había algo importante. Bueno, sí, había una última cosa importante, y es que ellos hicieron un ejercicio ya de evaluación de estos 5 satélites, y encontraron ya un índice para cada uno de esos satélites, y encontraron esto. Bueno, y crearon esta interesante tabla, que es una tabla preliminar. Ellos dicen que para poder elaborar una tabla en donde pudiera clasificar los vehículos de acuerdo a su sostenibilidad, tendrían que participar todos las personas que están en la industria, todos, fabricantes, agencias de lanzamiento, gobiernos, porque todos tienen que llegar a un acuerdo.
esta tabla no la puede producir un científico, esta tabla la tiene que producir la industria aeroespacial para que entonces cuando alguien construya una mierda que tenga categoría roja, todo el mundo diga como mierda, todos acordamos que eso es una cosa, eso es una porquería para la sostenibilidad espacial. Pero muy bacano que ellos hacen el cálculo aquí, muy chévere. Entonces aquí ustedes pueden ver, a que miren con otros ojos estos satélites. Por ejemplo, el satélite NOAA del 16, que me imagino que es observación de la Tierra, está en naranja, correcto. Estos satélites básicamente son puro sol sincrónico y están en regiones de mucha ocupación. Entonces tienen grandes efectos en caso de colisionar. Pero miren, por ejemplo, este StarView, que no lo conocía, me imagino que también es observación de la Tierra. Por el nombre, me parece que debe ser observación. No lo investigué. O CryoSat, que es observación de la Tierra para estudiar la criosfera. Son satélites de muy buen índice de sostenibilidad espacial. O sea, mejor dicho, esta gente adelanta la hipótesis de un índice, lo define, da las herramientas y ya está dando los primeros pinitos. Eso me parece muy bacano, repito, como la punta del iceberg para esto. Muy bien. Y las conclusiones básicamente pues son el paper. Ahora sí, muchachos, echemos carreta aquí mientras llega la hora de almorzar. Juan Camilo, hágale mano. No, yo quería hacer una precisión. Es que hay baterías de baterías. Y las baterías, obviamente, de estos sistemas satelitales no son de litio. En algunos casos son pequeños reactores nucleares. Y otro factor que puede inducir a una explosión es que el compuesto que se usa para el control de actitud, para mover las naves espaciales, es hidracina en muchos casos. Y es altamente explosiva, por decirlo así. Claro, entonces vos llevas adentro, bueno, lo de ¿cómo es que se llaman las unidades de potencia nucleares? Los RTGs, pues, Eso, yo creo que naves en órbita no tienen RTGs. sí, exacto. Pues, Porque digamos, si normalmente se utilizan masificamos, para ambientes donde no hay luz, ¿cierto? sí, no, ahí se utilizan varios componentes. Yo diría que hay una franja muy alta, muy grande entre ya un RPG que es evaluado, probado, hecho por una agencia espacial para una misión grande y lo que ya nosotros estamos masificando aquí en pico y todos esos satélites pequeñitos. Y es que muchos de esos componentes los estamos usando de acuerdo a lo que la tecnología a nuestro alcance está disponible. Entonces sí pueden encontrarse baterías de todo tipo en un CubeSat, por ejemplo, donde pues vos necesitas cumplir con un tamaño y después ya miras qué tipo de batería vas a usar ahí. Entonces hay unos términos ahí interesantes. A mí me parece que solo pues como resumiendo el tema a mí, desde mi punto de vista me parece muy bueno que se masifique este tema, se concientice el tema. Aquí realmente yo creo que el objetivo, pues un usuario final, o sea, nosotros como, por ejemplo, usuarios de un celular leyendo información de un GPS, pues ese índice no nos dice mucho. Bacano, exacto. Pero el operador o el fabricante sí, o sea, como que todo lo que estabas diciendo vos, que todo el mundo se ponga de acuerdo y diga, no, ese no lo podemos poner ahí porque es rojo, está en rojo, es muy contaminante. Y la Agencia Espacial Europea tiene ahí un satélite ellos están problemados con eso que es ese Envisat. Ese Envisat no les funcionó cuando los lanzaron. Entonces, pues tener un índice de este estilo a uno de entrada ya como lo de energía le dice, uy, no, esto no está bien. Y deberíamos crear algo pues Juancho, local mira, para no eso. había notado lo que acabas de decir, no lo había notado. Y es que ellos definen aquí arbitrariamente la separación entre los distintos niveles justamente con esos casos catastróficos, pues con esos casos problemáticos. Entonces, con Fenjun definen la transición entre naranja y amarillo. Y con Envisat definen la transición entre naranja y rojo. Ahí es donde ellos dicen, ¿dónde pone usted las fronteras? Porque claro, los colores son cuánticos. Y entonces usted podría poner una calcomanía en su vehículo y ya pasar al rojo. Y entonces, Sí, claro, quitas esa calcomanía, marica, que nos van a joder. Pero así son los appliances, es decir, la nevera. Usted la nevera la pinta de un color y le dan naranja y lo pinta de un color más oscuro y le da roja.
Entonces hay que ser muy cuidadosos y llegar a acuerdos muy juiciosos. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, yo tengo una preguntita, así como de Coquito, para los que estamos de principiantes en este tema de debris, y una observación. La pregunta es muy relacionada con lo que acaban de decir, y es, ¿por qué es preocupante el debris en el espacio? Porque digamos que uno dice, esa analogía con la contaminación ambiental en la Tierra es, pues digamos, muy buena, porque entre más se simplifiquen los conceptos, pues la ciencia entra más fácil pues a la mente. Entonces, en ese sentido, uno dice, pues la basura en el planeta causa, ¿cierto?, unos efectos sobre la vida. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cuál es la preocupación grande del debris en el espacio? Porque supongo yo que tiene que ver un poco con la parte de costos y de riesgos de los equipos que se van a mandar al espacio, pues a orbitar la Tierra. Y esa, pues ahí le dejo la preguntita de Coquito. Y una observación sobre el paper, y es que no sé si esto que estoy pensando sea así o no, pero cuando existen las explosiones, estábamos hablando de que el decaimiento de las órbitas es más rápido porque las masas, se debe buscar que las masas sean mayores para que el decaimiento sea más rápido. Entonces uno, digamos que también me entró la duda de que no solo ese tamaño, sino la dirección en la que salgan dirigidas las partículas, ya sea por la explosión o por la colisión, que tiene que ver mucho con el delta de B, me imagino yo, en la parte de la colisión, que si se maneja como vectores, pues afectaría la probabilidad, digamos, de colisión. No sé si más o menos dejé la idea. Sí, yo voy a responder la segunda, o voy a comentar la segunda y que Juancho comente la primera. Porque Juancho sabe más de la primera. La segunda, me parece súper interesante para los que vayan a pensar. Claro, si usted va a crear un dispositivo de autodestrucción para un satélite, por ejemplo, mi intuición me dice, primero, por conservación del momentum durante una explosión, toda la nube va a conservar el mismo momentum. Entonces, no importa usted cómo haga la explosión, igual la nube sigue para adelante y va a producir una nube de desechos. Pero ¿qué pasa? La explosión podría ser una explosión isotrópica, que es la explosión donde usted pone una carga explosiva en el centro del satélite y explota en todas las direcciones. Yo diría que esa no es la idea. Puede ser una explosión anisotrópica en la dirección de la órbita. Es decir, que todos los fragmentos salgan disparados o hacia adelante en la órbita o hacia atrás. Creo que esa sería la de mínimo impacto, porque crearía una ¿cómo se le llama eso? Un tren de desechos que van sobre una sola órbita. Y eso minimizaría. En cambio, si tú produces una explosión en dirección perpendicular al vector de velocidad, el efecto sería mayor. Ahora, si los fragmentos son grandes, tal vez a vos te interese que hayan muchos fragmentos que se vayan hacia la Tierra, porque va a aumentar la fricción en esa dirección. Entonces, ya tenemos ahí otro elemento para la tesis. ¿En qué dirección debe explotar un satélite para que sea menor el efecto de basura espacial? Juancho, tomes en serio y tomemos nota no, de eso, esto está siendo grabado, es que esto está siendo grabado. Ahí hay un proyecto. Gracias, Andrés, por meternos esa idea además ahí. Porque es que ahí, solamente ahí en ese tema, vos podrías pensar en que cuando estás haciendo el suicidio satelital, no necesariamente tiene que fragmentarse explosivamente, sino que se puede desmembrar. Uy, interesante. Se podría desmembrar y ya hay... con menos energía. Sí, pues por ejemplo con los elementos que se separan las fases de un cohete, pues en menor escala. Inclusive se llaman esos volts. Sí, o inclusive se usa mucho la cinta métrica para desplegar antenas en un CubeSat, porque tiene una energía almacenada y vos simplemente la tenés retraída y lo podrías hacer como que funcionara y se abriera y lo separaran. En fin, ahí hay muchas cosas. Con respecto a lo de los debris, pues es que es un tema en donde alcanzamos un tope de observación, por ejemplo, de la Tierra, donde tenemos muchos elementos observando, muchos satélites,
Pero a raíz de todo este cuento de que se está poblando por residuos más que por elementos activos, estamos también viendo el riesgo de que esos elementos activos no dejen de funcionar. Es que miren que 3 veces este año ya las estaciones pues ya lo han tenido que maniobrar evitando residuos. Entonces ya, miren, no hemos empezado ni siquiera el tema de explotación comercial de órbita baja y ya están poniendo en riesgo naves que están tripuladas. O sea, ya son 3 casos. Entonces, cuando ya SpaceX empiece a hacer el Starship volando de lado a lado en menos de entre 1 hora y media, 30 minutos, pues yo quisiera que me mostraran ese, digamos, asociando este paper, que me muestren, no, ese es un índice, esa nave tiene un índice púrpura o Es, naranja, y uno dice, ¿será que yo sí me monto? Pues ahí donde empieza uno como a mirar ese sí, tema. entonces, ponerle un nombre a eso, es que el ambiente, el medio ambiente espacial ya se está convirtiendo en un medio ambiente también para los humanos. Y que esa es Y otra idea para que nuestras hay. máquinas y para los humanos. Esa es otra idea que hay y que, pues en su momento pues yo escuché estando en la universidad y es que ya tenemos que juntar el medio ambiente completo. Ya el medio ambiente no solamente la superficie de la tierra y esa parte pues de esa franja de aire que está a cierta altura, no, ya tiene que irse hasta órbita mínimo, órbita baja, porque eso ya todo se junta. No solamente porque hayan residuos, sino porque también hay una contribución antropogénica a que la atmósfera cambie de situación y eso hace que un Uy, satélite se quede más tiempo en órbita que otro. eso me Si parece hay, súper clave que mencionemos eso, Juancho. Aclaremos eso, porque efectivamente el calentamiento global va a tener un impacto en la atmósfera, porque lo tiene. al calentarse la atmósfera, digamos, se infla. Ujú. Y también la Claro, actividad solar. claro, eso es el clima espacial. Hubo una charla en Explora en estos días de Santiago, creo que fue, hablando de clima espacial. Y es que, claro, pues nosotros, la parte en la cual el ser humano influye sobre esa atmósfera, adicional a todo eso de la radiación solar, la presión solar y demás, genera unos efectos en que cuando se calienta se dilata, entonces los satélites no encontrarían tanta atmósfera como en otras circunstancias y podrían quedar más tiempo arriba. Entonces, claro, para el operador que lo explota comercialmente, ya eso es una belleza, se queda arriba más tiempo. Pero para nuestro caso de decir, si ese satélite se le acaba el combustible y no desciende en el momento que debe descender, queda muerto y queda como otro objeto dentro de ese rango de posibles colisiones. Juancho, vení que quería mostrarles antes de que nos vayamos, en este gráfico no resalté una cosa, ahorita que estábamos hablando de las baterías, no resalté la distribución de causas de explosiones o de fragmentaciones. Y miren, es increíble. Bueno, las baterías representan una fracción pequeña, ¿cierto? Yo mencionaba el caso de las baterías porque yo decía, quite las baterías, haga baterías perfectas, ¿cierto? Pero miren el efecto aerodinámico, me parece un efecto grande, y es claro, son vehículos que no soportan la carga aerodinámica cuando ya están muy bajitos y se fragmentan y ponen en riesgo otros vehículos que están por ahí. Bueno, pero miren este aquí acá, deliberado. Pues puta, o sea, que realmente se han producido, miren, esto es desde los años 85, casi 60 fragmentaciones deliberadas. A mí por deliberado me da, primero, las pruebas de los chinos de dispararle algo a un satélite, ¿cierto? Y también por deliberado me da la idea de la existencia, por ejemplo, en satélites militares de un mecanismo de autodestrucción, que también puede pasar, ¿cierto? Que haya mecanismos de autodestrucción en satélites militares y eso produce esta basura. Pero también está este otro. Hay fragmentaciones que todavía no sabemos por qué ocurrieron. Esto también podría, por ejemplo, la investigación podría ayudarnos a quitar esta barra. Si usted investiga por qué se están fragmentando, entonces, por ejemplo, imagínense la siguiente otra idea. Todos los satélites deben llevar un sistema de sensoramiento de su propia vida. Todo lo tienen. Ellos tienen sistemas digamos, que sensan dirección, etcétera. Pero que sean capaces, algo así, ya, esta va a ser. Vamos a llamarla la caja blanca.
No la caja negra, sino la caja blanca. Necesitamos que todo satélite lleve una caja blanca. Y cuando me refiero a una caja blanca es que puede ser virtual. Todo satélite debería todo el tiempo reportarle a una autoridad internacional todo el tiempo su situación, incluso más allá de su vida útil, como sucede con los aviones. Es decir, la caja blanca debe durar mucho. Así, eso aplicaría para estos satélites Cosmos. Ya están inactivos, pero la autoridad internacional debería poder comunicarse mínimamente con ese satélite para obtener datos de su salud. Así, cuando un satélite se fragmente, usted va a la caja blanca y dice, ya sabemos por qué se fragmentó. Recibió un impacto por aquí, fue un desgaste del material. Y eso nos ayudaría a investigar, como sucede en la industria aeronáutica, los unknown, y a disminuir esa barra y con eso disminuir la probabilidad de explosión. Entonces, la Universidad de Antioquia, el programa de Ingeniería Espacial, se va a inventar la caja blanca de los satélites. Parece excelente. Había una pregunta. Alguien iba a hacer una pregunta en el chat. Sí. Sí, tenía una pregunta. ¿Qué más me Ivancho? Ivancho es un Dale. amigo de Ameba. Hola Jorge, hola Juan y hola a todos. Me parece muy interesante pues este espacio porque va a dar como discusiones desde la astroética hacia la regulación, y hacia ese punto va mi pregunta: ¿en qué medida está la regulación con esta información que se genera de la ESA o de la NASA o de en qué medida está, digamos, porque busqué la ISO rápidamente y hay una parte en torno a la mitigación, los requerimientos para mitigación, y ya que se plantea un índice para ¿cómo se dice eso? Decir cuál es contaminante o cuál no es contaminante, cuál es más Exactamente. sostenible. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida está la regulación ahora? Y no escuché el paper de qué año era, para ver entonces cómo empezar a visionar desde ahí. Pues a ver, es que ese tema de regulación ha sido muy complicado, ha sido muy complejo, porque como hablábamos ahora, hay una parte de la ONU que es la IADC, que es un comité interagencias donde se han sentado a decir, tenemos que poner estas guías, es decir, su satélite una vez que termine la misión debe todo el elemento activo apagarse, soltar el combustible si quedó combustible, en fin, todas esas cosas. Pero los países les hacen lo que les da la gana. Y hablo en general. O sea, sí, los chinos lanzaron un misil y destruyeron uno, pero India lanzó uno hace año y medio. Rusia lo hizo hace como 2 meses. Y eso es, mejor dicho, no, yo necesitaba probar. Entonces, ese tema así estricto de regulación, desde ese punto de vista, no está todavía establecido. Lo que ha pasado es que hay países, como hablaba Jorge, que sí han sido más prudentes en decir, usted para lanzar algo debe cumplirme estas normas. Por ejemplo, Inglaterra es muy estricto en lanzamientos, es decir, ellos dicen, usted es una empresa local, británica, usted va a poner un satélite, usted me tiene que cumplir todas estas normas y tiene que ir a una aseguradora y que le evalúen efectivamente que ese satélite lo podemos poner. Pero hay otra, entonces ha pasado que por ejemplo, una empresa en Estados Unidos no pudo lanzar porque no alcanzó o no tuvo algún permiso y se van para la India y lanzan. Entonces eso es, pues... Estamos en pañales. Yo le agregaría sí, lo que estás diciendo. Estamos en pañales. Estamos en pañales, pero estos esfuerzos de investigación, y le respondo a la pregunta concreta. Este es un paper de 2018. Este fue un paper de 2018. Ya tiene 6 citaciones y fue presentado en la conferencia llamada Stardust Final Conference. Entonces esto ya va teniendo un tiempito y creo que ha prosperado. Bueno, muchachos, otra de las reglas que nos ha funcionado en Ameba por 10 años es que cuando llega la hora de terminar hay que terminar, porque si no la gente no vuelve y dice, no, esa huevonada ya eso empieza y uno nunca sabe cuándo termina, entonces yo no voy a esa maricada. Entonces aquí tiene que ser muy predecible cuando terminamos a las 2 de la tarde porque tenemos clase, entonces muchachos, sigamos la discusión dentro de 8 días. Y recuerden entonces, tenemos el próximo paper, que es el paper sobre los efectos de la constelación en astronomía.
en astronomía, y este paper lo va a presentar Juan. Y bueno, los que se ven ya participando activamente en este, vayan pensando en algún papercito, por ahí les mandamos por las redes papers, que ya hay unos 10 papers como que se pueden leer, y si están interesados, con mucho gusto. Juancho, ¿por dónde nos seguimos comunicando con todos? Dígale usted, man. No, vamos a crear, pues yo creo que podemos establecer ese grupo de WhatsApp. Hagamos un grupito de WhatsApp. Eso, me Hagamos parece un grupo de buena WhatsApp. idea. Yo Yo voy ya a... tengo yo pertenezco a 1.000.000, este sería el 1.000.001 de grupos de WhatsApp. Pero no, es que es la mejor manera, la manera más eficiente. Sí, Eso sí, nos comprometemos a no hablar sino de sostenibilidad espacial en el grupo. No vamos a hablar de petrismo, ni de uribismo, ni vamos a hablar de lo último de la política nacional. Es porque todos los grupos se despelotan. Sí, de una, por ahí. Yo Listo, creo hágale pues. nos ingeniamos la forma. Bueno, Listo. muchachos, gracias por venir de nuevo, por darle Muchas gracias. vida a esta Gracias. primera reunión. Gracias a todos. Nos vemos entonces en 8 días. Saludos a Pedro que está por ahí. Qué Sí. bien, Sí, Pedro. señor. No, por Pedro aquí está estoy ahí. aprendiendo mucho, aquí dándole fuerte. Excelente. hermano. Nos vemos. Juancho, ¿vos subís también esto a YouTube entonces? Sí, yo lo cuadro. Ahí disculpan, yo cuadro. Bueno, pues, chao. Chao.